Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran amigas y amigos de Unipaz que nos están siguiendo en esta transmisión? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlas. Espero que donde se encuentren estén muy bien. Soy Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, y agradezco mucho la invitación de las autoridades y del equipo de la Universidad Internacional de La Paz para poder platicar un poco con ustedes. En esta ocasión quiero justamente, y la oportunidad que me brindan, es a referenciar, voy a cerrar con algunas herramientas para apuntalar el acompañamiento que se derive desde la perspectiva psicológica en cuanto a la cohesión social y el distanciamiento físico que estamos viviendo por el confinamiento, y que seguramente formará parte de los siguientes hechos que vamos a estar viviendo en esta nueva cotidianidad que vayamos a ir construyendo una vez que vaya pasando la contingencia en los diferentes lugares. Y me voy a permitir compartirles una presentación y desde esa perspectiva, primero quiero decirles, y tenemos que enfocar muy bien, que el tema de cohesión social, ahorita hay una mezcla muy interesante de terminologías, de conceptos y de perspectivas de cómo vamos a abordar una misma problemática o fenómeno, pero definitivamente tenemos que entender que este abordaje de la cohesión social es algo institucional que viene desde una perspectiva sociológica principalmente, aunque claro que después la tomamos los psicólogos para poder abordarla en una mejor forma y participar de ella, pero quiero recordarles justamente que la CEPAL justamente busca encontrar condiciones que permita en poblaciones con cierta vulnerabilidad, pues aumentar a través de la cohesión social la inclusión y el sentido de pertenencia de los diferentes grupos vulnerables que generalmente forman parte de un grupo, no de una sociedad. En este caso, esta cohesión social se nos viene a presentar en el confinamiento como una área de oportunidad demasiado grande, porque aumenta la probabilidad de que estos grupos vulnerables, a partir del distanciamiento físico, pues puedan tener más brechas entre esta capacidad de realización que tendrán que tener, y con eso puede aumentar el tema de desigualdad, pobreza, vulnerabilidad y cohesión social justamente. Pero también hay que entender que puede ser una oportunidad definitivamente para buscar qué capacidades y qué medios de protección podemos brindarle a esas poblaciones que a partir del distanciamiento físico se puedan abrir y nosotros podamos ejecutar algunas acciones institucionalmente que tocaré un poco más adelante. La otra es que justamente la CEPAL, la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro caso nos compete el tema de la CEPAL, buscan elaborar instancias que nos ayuden a facilitar relaciones y contratos sociales entre las diferentes instituciones, entre las diferentes poblaciones vulnerables y prioritarias, y que así podamos aumentar una cohesión social donde aumentemos el tema de igualdad, donde aumentemos el tema de equidad, donde aumentemos el tema de participación dentro de los diferentes escenarios de estas poblaciones que generalmente históricamente han venido vulneradas, ¿no? Esto es importante entenderlo porque tendremos que diferenciar algunas cosas. Esta cohesión social de origen, desde la perspectiva sociológica, busca atender estos altos índices de pobreza e indigencia, busca atender la extrema desigualdad que nos caracteriza en países en desarrollo, y busca solucionar de diversas formas esta discriminación y esta exclusión social que se remonta históricamente. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos en un confinamiento? Pues que obviamente estas condiciones pueden apuntalarse, pueden crecer, y que la participación incluso de las instituciones también se puede ver limitada al tener una cierta restricción en cuanto a la participación física, para invitarlos a que sigan sumando en esta cohesión social desde las diferentes acciones o de gobierno o académicas que se desarrollan. Es importante que a partir de ahí entonces consideremos construir espacios de interacción positiva y que busquemos en esta nueva realidad establecer principios de cooperación y comunicación que nos aseguren llegar a estas poblaciones que no forman parte activa de esta cohesión social que justamente queremos construir, y que que lo podamos hacer de forma sustentable y sostenible, porque si esto va a ser una condición que nos va a ir acompañando en esta nueva realidad, determinantemente el trabajo de las instituciones, el trabajo de los especialistas, el trabajo de la gente y el trabajo también de estas poblaciones que tenemos que jalar y cohesionar socialmente va a ser mucho más activo, aun cuando exista el distanciamiento físico. Determinantemente se tiene que buscar que haya equidad, determinantemente se tiene que buscar que haya un Estado de Derecho que garantice condiciones de desarrollo y, por supuesto, lo que buscamos en todos los sentidos, que haya un crecimiento. Esta cohesión social, por definición, va a buscar un crecimiento del grupo social en lo general, en este caso de un Estado, de un país, con sus diferentes representaciones estatales, pero también va a buscarlo de acuerdo a la participación activa de sus diferentes grupos sociales, y es tarea de todas y todos
de todas las disciplinas, de todas las instituciones, buscar la forma de mediar ante este escenario en donde tenemos un distanciamiento físico. Es importante entonces hacer una diferenciación. Generalmente y de primer momento viene la cohesión social desde una perspectiva social y sociológica, esto es, tiene que buscar una interacción social en donde los diferentes grupos que conforman parte de esa sociedad interactúen de tal manera que crezcan en igualdad de condiciones, tiene que construir un sentido de pertenencia y la cohesión social justamente busca eso, que vaya formando parte cada vez más activa de las actividades principales de ese gran grupo social y también tiene que haber el reconocimiento de otros elementos de su comunidad que le dan identidad. Esto es, esta cohesión social me hace partícipe, en este caso me hace sentir unipaseño, me hace sentir mexicano, me hace sentir que formo parte y tengo oportunidades de desarrollo y que ante el distanciamiento físico puede acrecentar brechas en donde no nos sintamos tan a gusto con eso. Y comento esta parte social y sociológica porque es el antecedente que llega antes de lo psicológico y de lo psicológico se deriva justamente que cuando no tenemos esa participación activa en la cohesión social, nos encontremos ante escenarios como la cohesión me facilita motivarme a integrarme a otros grupos, me acerca a la posibilidad de reconocer y reconocerme en que puedo servir y que puedo ser útil y además puedo crecer participando de diferentes escenarios, cosa que ante el distanciamiento físico a lo mejor la brecha se abre un poco, me facilita condiciones de acercamiento y coparticipación y por supuesto me hace formar parte de un grupo, de lo que ese grupo representa y me hace sentir partícipe de. Entonces, si aumenta el tema de distanciamiento físico y nosotros nos encontramos con brechas cada vez más amplias respecto a la cohesión social, claro que el impacto social primeramente va a ser amplio, esto es, va a requerir un mayor esfuerzo de las instituciones para buscar esta parte de inclusión y desde la perspectiva psicológica también porque tengo que encontrar nuevos mecanismos de brindar identidad y pertenencia y además un manejo emocional de este aislamiento que se pueda dar a partir del distanciamiento físico, ¿no? Hay que tener un acento y un apellido muy interesante que no es lo mismo distanciamiento físico de distanciamiento social. En esta construcción de terminologías después de que empieza esta contingencia, esta pandemia, y que empezamos con el proceso de confinamiento, determinantemente un distanciamiento social sí implicaría el tema de que habría una segregación y que las brechas se harían más amplias entre ciertos grupos de la población y otros. Y generalmente este distanciamiento social justamente ha sido una de las causas que nos ha venido a hacer trabajar el tema de la cohesión social. Pero por el otro lado tenemos un distanciamiento físico. Y el tema del distanciamiento físico implica la posibilidad de que no haya un distanciamiento social. Esto es, no estamos juntos, no estamos actuando al mismo tiempo, no nos estamos viendo, pero no nos estamos distanciando socialmente. Formamos y seguimos accionando juntos, buscaremos la mejor forma de disminuir las brechas físicas, pero no significa que dejemos de lado esa participación social activa. Y esto es muy importante porque, insisto, cuando se empezaron a ver las terminologías, en una gran medida se empezó a hablar de un distanciamiento social como medida preventiva ante la contingencia y la realidad es que no es así. La realidad es que es un distanciamiento físico que nos implica, en el caso de México, una Susana distancia, justamente para asegurar condiciones de salud para todos, pero eso no quiere decir que nos estemos alejando socialmente. Lo que implica es que tendremos que generar mecanismos que nos ayuden a crear puentes y mediar entre las diferentes brechas que puedan existir físicas, más no sociales, y eso es muy bueno porque sí podemos alentar la oportunidad de seguir creciendo, de aumentar esta cohesión social desde una perspectiva mucho más activa, aunque definitivamente retadora, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, hay que reforzar que si lo que tenemos es un distanciamiento físico, podemos apalancar muy bien el tema de un acompañamiento social. Y si podemos brindar un acompañamiento social, definitivamente uno de los medios pueden ser esta parte digital que no nos era tan ajena antes del confinamiento y que podemos buscar la manera de potencializarla en aquellas poblaciones y con aquellas personas que no podían por sus características ser usuarios de tecnología tan habituales, pero que si trabajamos institucionalmente y socialmente podemos buscar la manera de romper esas brechas de forma tal que podamos suplir la carencia de la interacción física y en su momento también acercarla a través de medios digitales. Para eso justamente quiero hacer como un comercial aquí, un apéndice, en el sentido de que nosotros, porque también es importante, culturalmente podríamos pensar, existe una vida digital, existe una vida física, una vida real, y eso también tiene un impacto sociológico y también tiene un impacto psicológico. La realidad es que no existía una vida digital y aparte una vida real.
la vida real ya estaba implicada en mi interacción física y en mi interacción digital. Eso lo puntualizo ahorita porque me parece muy bueno. Nos disminuirá la carga psicológica y mental de que estamos separados en canales diferentes, incluso nosotros mismos, en nuestra participación con la gente. Si lo vemos de esa forma, determinantemente tenemos la oportunidad de ver que este medio que veníamos construyendo de participación digital puede enriquecer y podemos orientarlo a aprovechar las condiciones de acercamiento que quizá físicamente no vamos a lograr como quisiéramos, ¿no? Y aquí les estoy poniendo los datos de cómo fue evolucionando. Este es un minuto de internet en tiempo real de cómo fue evolucionando nuestra participación en los medios digitales de 1 hora en el año 2000 a casi 9 horas en el año 2019, generalmente hacia entretenimiento, incluso no tanto hacia temas productivos, lo cual claro que además va a cambiar con este tema de educación y trabajo a distancia, ¿no? De esa forma, el papel institucional que tenemos que empujar desde gobierno, desde empresas, desde universidad, desde escuelas, desde ONG y organizaciones de la sociedad civil, desde familias y personas, es crear puentes que nos recuerden que es importante, que es un distanciamiento físico, que no implica el que nos estemos alejando socialmente, que tenemos que crear puertas y puentes que nos permitan seguir cohesionándonos socialmente. Esto es seguir haciendo a mi comunidad parte de, o sea, el gobierno tendrá que seguir buscando la forma de hacer sentir a la comunidad que forma parte de, que está siendo escuchada, que está siendo atendida, que está siendo reconocida y que se siguen trabajando de forma tal que disminuyamos ese impacto psicológico, pero no nada más es un tema de gobierno, es un tema de las empresas, es algo que está pasando mucho en el trabajo de muchas empresas, de cómo nos vamos vinculando, del tema de universidades, desde las diferentes especialidades, del tema de escuelas, ONGs, insisto, familias y personas. Nosotros también desde el nivel personal tenemos que generar condiciones de acercamiento social, de inclusión social, aun cuando exista una lejanía física que por el momento nos mantendrá un poco distanciados, pero eso no nos significa que nos mantenga lejos uno de otro, ¿no? Quiero hacer unos apéndices respecto a que estamos en oportunidades clave que a lo mejor ya hemos vivido no de la misma forma y que podemos entender que la cultura que tenemos como mexicanos podría ser un buen momento para que nos hagamos responsables, resilientes y nos apropiemos de lo que está pasando y quizá este distanciamiento físico y el aumento de esta cohesión social se disminuya si nos quitamos de la cabeza la idea y empezamos a acercarle a la gente la idea de participación más activa en que este distanciamiento físico va a ser solo una lejanía cara a cara, pero no significa una lejanía emocional y social, en medida de que les hagamos ver que no es que nos tengamos que adaptar a una nueva realidad, sino que nos podemos apropiar de esta nueva realidad desde una forma de participar de formas diferentes, en donde seguimos reconociéndonos incluso un poco más respecto a la situación que tiene cada grupo en el país, ¿no? Entonces, esta gráfica que les pongo justamente habla de, venimos de una cultura de adaptación, de una cultura de resistencia a lo largo del tiempo, de repente esta gráfica indica el tipo de cambio peso-dólar a un modo diferente de explicar que llegan momentos que nos cambian la perspectiva, que los tiempos de respuesta se hacen más cortos, pero que definitivamente y culturalmente tenemos con que generar condiciones de apropiarme, de hacerme responsable de la parte que me toca desde ser persona, desde ser profesional, desde ser parte de una institución que acerque condiciones a otra, justamente para disminuir la brecha y aumentar la perspectiva de cohesión social y la participación social y psicológica que eso implica en el resto de los ciudadanos y ciudadanas de México, ¿no? Ahora, hay otra lectura también interesante, que esta parte del distanciamiento físico y esta parte de la cohesión social abriendo brechas en donde no tan fácilmente podamos estar en contacto o responder de manera física y palpable ante un hecho que se esté presentando, pues claro que puede aumentar ciertas brechas. Aquí les comparto el tema de la lectura entre lo público y lo privado, porque justamente aquí se acrecentan dos escenarios. Aumenta el tema de lo privado, que generalmente está orientado, y eso tiene que ver un poco incluso con la violencia de género, con esta perspectiva de roles, con esta participación social, con estas brechas que no nos brindaban una cohesión social natural y que eran unas de las que estábamos tratando con buscar con el tema de hacer partícipes e incluyentes aquellas poblaciones que no estaban participando ni se sentían tan partícipes activamente socialmente,
que incluso ahorita pueden acrecentarse, por eso es importante ser mediadores de esos escenarios, que ante los diferentes cambios que se estén presentando de manera social, claro que hay impactos psicológicos, pero van a haber impactos psicológicos en medida de también los impactos sociales que se estén dando. Se puede aumentar la brecha entre lo público y lo privado, esto es, el papel de la mujer en la casa, el papel de la violencia que existía en lo privado, determinantemente fue algo que se detonó y es algo que tenemos que cuidar demasiado. En este proceso de facilitar condiciones psicológicas de certeza a nuestras diferentes poblaciones, generalmente prioritarias en México, las mujeres, nuestra niñez, las personas adultas, personas que estaban distanciadas y fuera de recursos o alcance de recursos, es el momento también de poner atención y de tratar de acercar condiciones que les permitan recordar que sigue esa cohesión social, que el distanciamiento no es social, sino físico, y que hay medios y formas en las que se pueden seguir comunicando en caso de que requieran ayuda, ¿no? Hay que también tener una consideración muy clara respecto a la realidad en la participación social, de cómo se venían dando los grupos prioritarios en el país antes de la contingencia y que justamente entre lo público y lo privado ahorita pueden acrecentar. Por eso es importante que desde mi rol profesional, desde mi rol personal, aun cuando haya distanciamiento físico, yo trate de estar en contacto con estos medios digitales que me permitan estar pendiente y pueda coparticipar a través de acciones que ayuden a seguir vinculando e incluyendo a las poblaciones prioritarias. No dejemos de olvidar que antes del confinamiento, México al cierre de 2019, en tema de lo privado, en tema de lo casa, en tema de incluso situaciones de confinamiento sin necesidad de contingencia, ya teníamos un abuso recurrente en nuestra niñez, de 12 años para abajo, en muchas ocasiones de tipo sexual, ya había una fuerte carga de bullying, ya había una fuerte carga de maltrato, y no significa que sea desesperanzador, pero sí hay que ser realistas respecto a no nada más es la presión psicológica de no puedo ver a la gente, de quisiera salir, de quisiera tener ese contacto físico tan del mexicano, sino puede acrecentar otros escenarios y entonces por eso la importancia de que la cohesión social nos lleve a generar condiciones de participación más activa entre nosotros, el tema de la violencia doméstica en la mujer, el tema del despido injustificado, de la falta de igualdad y equidad en el trabajo, definitivamente se puede acrecentar ahorita bajo pretexto de las condiciones que se están dando, pero también puede ser una oportunidad de trabajarlo diferente, el tema de la discriminación por preferencia sexual, ahora que yo tengo que estar más confinado y de cerca con gente que a lo mejor no me sentía tan abierto para comunicar y participar de mis emociones, claro que también puede ser una carga interesante, el tema de nuestros adultos mayores y el tema que muchos de ellos, el 50% en México, al cierre de 2019, ya traían una carga de abandono que hay que tener cuidado y estar muy activos respecto a su participación, aunque no sea física, mediática, en medios quizá tradicionales, pero tratar de generar una respuesta institucional de eso que nos permita cerrar esas brechas de cohesión social. Y el tema del mexicano y la mexicana promedio, que es muy determinante. Nosotros cerramos 2019 con cuadros de ansiedad generalizada muy altos, con cuadros de estrés muy altos, siendo la población más estresada de todo el mundo al cierre de 2019, lo cual llega una situación que presenta incertidumbre, una situación que deriva en ansiedad y que potencializa mucho de las emociones y sentimientos que yo venía construyendo por mi incapacidad de manejar lo que estaba viviendo, que determinantemente un distanciamiento físico puede acrecentar la incapacidad o la percepción de incapacidad de cómo voy a manejar las cosas ahora que regresemos a la normalidad, e incluso puede acrecentar sentimientos muy fuertes respecto a lo que sentía cada uno de ellos y requiere un acompañamiento más puntual cuando además le pongo una gran cereza en el pastel de condición, una pequeña bomba de estrés y ansiedad respecto a tener que cambiar totalmente mi dinámica de vida diaria, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración. Otro punto que quería poner como apéndice respecto a la cohesión social y el distanciamiento físico es también hay creencias. Nosotros cerramos el 2019 justamente con una perspectiva de vivienda no tan puntual como la pensábamos hace 5 años, hace 10 años, en donde hay una mayor participación de compartir y de convivir de poblaciones cada vez más grandes en las familias de origen, incluso cuando son familias creadas con la familia de origen, lo cual eso, por un lado, puede hacernos sentir más tranquilos respecto a que hay alguien que está pendiente de mí o cerca de mí, pero por el otro lado también existe la posibilidad de que haya una perspectiva de que los pequeños problemas que existían aumenten. Entonces hay que estar muy atentos a ese hecho. Y la otra es que la perspectiva intergeneracional
de cómo se va a abordar este distanciamiento culturalmente, pues algunos buscarán el tema de adaptarse, las generaciones más antiguas, otros tratarán de generar condiciones de apropiarse y decir, no, yo voy a cambiarlo, pero en cualquiera de los dos casos necesitamos reconocer que este distanciamiento físico va a requerir una atención diferente, una atención positiva hacia el fenómeno, pero también muy realista, porque como nunca, ante las diferentes crisis, no de esta magnitud, pero que se venían viviendo, a veces se podía segmentar la forma de trabajar y de participación social con ellos. La realidad es que veníamos como con unas pequeñas bombas de tiempo colgadas como población mexicana, se presenta la contingencia y nos complica un poco, pero en ese complicarnos también está la oportunidad de tratar de aprovechar lo bueno. En este caso, que el distanciamiento físico quizá no va a ser tan forzoso en familias nucleares, porque a lo mejor va a haber un contacto más cercano, pero eso conlleva el tema de que a lo mejor si había pequeñas crisis, se puedan detonar más, ¿no? ¿Qué se presenta entonces en el cierre psicológico de lo que está viviendo la persona ante el distanciamiento físico, ante su interpretación quizá no social activa como la venía haciendo y que implicaría así un remembrar cómo vamos a generar una cohesión social? Pues aumentos de cuadros de ansiedad, alteración de, la percepción, de mi percepción respecto a mi capacidad de construir hacia el futuro, aumento de la oportunidad, o sea, va a haber oportunidades en donde yo pueda estar tranquilo, pueda resignificar mi relación, pueda generar estrategias de cómo puedo facilitar condiciones a otro tipo de poblaciones para que sigan cohesionándose socialmente, puedo encontrar mecanismos o analizar otra forma de relacionarme con la gente, pero también puedo aumentar el tema de la desesperanza de nada va a ser igual, ¿no? O sea, yo esperaría que todo regresara a la normalidad, pero la realidad es que tendríamos que trabajar mucho en cambiar esa perspectiva y ayudarle a la gente a entender que es parte de un proceso en donde tendremos que reinventarnos, ¿no? Hay un cambio de norma, hay un cambio de hábitos, se cambian los rituales que teníamos antes de la contingencia, se cambiaban esos espacios de escapes que a veces nos permitían encontrar un tiempo fuera para manejar la alta presión emocional y social, y determinantemente pues implicará la oportunidad de generar un cambio de paradigma respecto a cómo nos vinculamos y hacemos partícipes a los grupos sociales y cómo yo me entiendo en esta nueva normalidad cuando ya traía cargando una bolsita de desafíos, cuando le pongo este sistema de creencias a partir de lo desconocido y cuando definitivamente esto puede impulsar el que también yo desde el nivel personal y familiar disminuya brechas y participe más activamente de una cultura de salud, de una cultura de una nueva educación, de una cultura de cuidado psicológico. Y yo creo que ahí los psicólogos, los sociólogos, los psicopedagogos tenemos muchas oportunidades respecto a participar en este proceso. Y por último, hay un impacto en la aceleración o desaceleración de conductas orientadas a bienestar. Puede ser que este distanciamiento físico, que no es social, ya lo expliqué, y que puede abrir brechas en cuanto a la cohesión social, pero también las puede ir cerrando, puede que nosotros nos orientemos en identificar otro tipo de conductas que me permitan generar bienestar desde un espacio de tranquilidad o que pueda acelerar el proceso de sentimientos en donde yo no estaba tan a gusto conmigo. Por eso es importante reflexionar mucho y separar el tema tanto sociológico, psicológico, entender la participación, que la cohesión social de inicio va a una macroeconomía y a un macro desarrollo, aunque pues los psicólogos también tenemos que tomar participación para ver la forma de que eso nos siga siendo parte y nos brinde esa identidad, pero sobre todo esa participación activa dentro de mi grupo social inmediato, ¿no? ¿Qué recomendaciones acoto para poder empoderar esta idea? Una es humanizar, esto es, si la situación se distancia, si tenemos un distanciamiento físico y mi oportunidad de validar la emoción y esa identidad de la gente se complica un poco a través de los medios digitales, pues ahora sí más que nunca aprovechar la oportunidad de humanizar y reconocer que todos somos personas, que como personas tenemos emociones, que tenemos sentimientos, que tenemos expectativas y que también vamos a tener de repente momentos en los que no vamos a saber qué hacer. Tenemos que personalizar el trato, esto es generar condiciones donde además de que yo reconozca que es una persona que tiene un nombre, es una persona que tiene quizá una formación, es una persona que tiene una experiencia y es una persona que desde esta personalización merece su trato digno en todo momento, en donde yo le recuerde, no estamos cerca físicamente, pero no estamos lejos socialmente, yo sigo haciéndote partícipe de y te reconozco como tal. Y el tema de institucionalizarlo, este es un muy buen momento en el que esta participación institucional desde el gobierno hasta la familia y mi persona, generemos mecanismos desde acciones pequeñas
en donde ayudemos a que el distanciamiento físico se pueda cerrar desde humanizar, personalizar y generar una sensación de pertenencia mucho más activa de lo que lo teníamos antes, hacernos preguntas. Esta imagen que les estoy compartiendo, generalmente nosotros le llamamos el norte, y aquí la recomendación sería acompañar a los miembros que tenga cerca de mi familia, instruirlos para que también puedan acompañar a otros miembros de su familia y así podamos ir cerrando las pequeñas brechas de distanciamiento físico y generando condiciones de cercanía que puedan impactar socialmente y también psicológicamente y hacernos las preguntas como estas, no podemos cambiarlas, pero como estas. ¿Ha cambiado mi vida familiar ahorita en el confinamiento? Sí, ¿de qué forma? ¿Cómo me siento con eso? ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué he podido hacer al respecto? ¿Y qué podría hacer después al respecto? ¿Cómo me está afectando? ¿Me siento más cansado? ¿Me siento más motivado? ¿Me siento desafiado? ¿Y qué ha cambiado? O sea, en sí, ¿ha cambiado mi vida familiar? Sí, en general, ¿de qué forma? Y en mi persona, ¿qué ha cambiado a partir de ahí? Para tratar también de generar un discurso de construcción, crear elementos de plática hacia donde pueda identificar verdaderamente qué está sintiendo una persona, qué está sintiendo un grupo de personas y tratar de tener información real que me permita empezar a cerrar brechas y no nada más trabajar a partir de mi percepción, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a eso. Otro es un ejercicio que generalmente utilizamos para explicar el hubiera, que el hubiera en un cuadro de ansiedad es muy poderoso y este es muy amigable. Y justamente yo voy caminando, Fer, yo voy avanzando, vengo en una línea de vida muy normal, de repente se presenta un hecho histórico y que va a cambiar determinantemente cómo me siento y cómo voy a manejar las cosas, y entonces ahí se van a generar dos condiciones. Lo que al final de cuentas va a ser el plano temporal de vida original, o sea, mi vida real después de ese hecho histórico, y el hubiera, el plano temporal ucrónico. Otra forma de compartírselos es los dinosaurios y una posible ucronía que sería el tema del hubiera. Antes los dinosaurios estaban bien felices viviendo en la Tierra, estaban avanzando, estaban en sus condiciones normales, llega un hecho histórico, un gran hito, un cambio, un gran hecho en su vida y llega un cometa que acaba con todos los dinosaurios. La realidad después de ese gran cometa, de ese gran hecho de cambio, es que los dinosaurios nunca convivieron ni conocieron a los seres humanos, pero en el ideal y en esta parte cultural y en el hubiera o me hubiera gustado, que al final de cuentas somos personas de creencias y de historias, sí en muchas ocasiones nos hubiera gustado la idea de nosotros conocimos a los dinosaurios y jugamos mucho con esa idea. El punto de este ejercicio es, ahorita se van a presentar tantas ideas, tantas posibilidades, tantas cosas que quizá nosotros podríamos pensar que van a suceder, pero justamente son eso, son planos que quizá van a suceder en medida de que no nos empecemos a concentrar en lo que sí tengo ahorita para tratar de aprovechar este distanciamiento físico como la mejor oportunidad de construir una realidad que me acerque a lo que yo puedo y sobre todo, como profesionales en formación, como profesionales trabajando, como instituciones, tenemos que generar condiciones para que esa cohesión social nos lleve a buen puerto a todos y no tengamos que plantearnos un hubiera. El hecho histórico ahorita sería, yo vengo bien feliz, yo estoy tranquilo, el hecho histórico en este momento de mi vida tendría que ser determinantemente el confinamiento y empezar a pensar lo que pasó después de eso y quitarle poder a lo que podría pasar, en el sentido de que justo trabajemos que este distanciamiento físico no nos imposibilita ni nos aleja realmente si usamos los medios adecuados, si buscamos y procuramos institucionalmente cerrar esas brechas y si además ayudamos a la gente a saberse no sola, a saberse acompañada y generamos mecanismos en donde podamos estar más cerca incluso que si lo tuviéramos que hacer físicamente, ¿no? Otro ejercicio que les quiero dejar como para tranquilizar un poco y ubicar lo que está pasando, se llama Yo siento y me comprometo. Y esto ayuda a identificar cómo estoy respecto a mi persona, pero también cómo está mi familia y cómo están los demás. Entonces se llama Yo siento y voy a hacérselos a ustedes. Yo, Fernando, siento mucha emoción cuando tengo la oportunidad de platicar con ustedes porque siento que de una u otra forma les puedo seguir sumando algunos elementos que les permita reflexionar en beneficio de la población. Me gustaría que ustedes sigan preparándose, sigan brindando este trabajo institucional que nos permita acompañar a la gente y a pesar de la distancia brindarles certeza psicológica y yo me comprometo a seguir acompañándolos en lo que yo pueda y en lo que pueda hacerles de utilidad. Eso desde esa perspectiva, pero lo puedo poner de otra forma. Yo, Fernando, siento miedo cuando no sé qué va a pasar cuando termine este confinamiento porque siento que no voy a estar verdaderamente preparado y que me va a costar trabajo reincorporarme. Me gustaría que no fuera así,
y me voy a comprometer a tratar de generar condiciones que me ayuden a eso, ¿no? Entonces, este ejercicio puede servir de muchas formas. Otro que nos puede ayudar ahorita en el tema de confinamiento, a pesar de la distancia, a generar una sensación de cercanía y a recordarle a la gente, tanto a nuestra gente querida como a la gente que podamos beneficiar, que no estamos solos, se llama Yo Tengo, Yo Soy, Yo Estoy, Yo Puedo, que es un ejercicio, es el primer ejercicio de estructura psicológica que se maneja desde una perspectiva de resiliencia, y es recordarle a la gente, esto lo puedo hacer en mi persona, esto le puedo ayudar a hacerlo a otra persona, incluso por teléfono, incluso por vía videollamada, en donde podamos ubicar. Yo, Fernando, tengo la oportunidad de estar platicando con alguien. Yo, Fernando, tengo gente que me acompaña. Yo, Fernando, tengo instituciones que no me abandonan. Yo tengo algo que podría hacer en el futuro y que me permite decir, lo voy a organizar ahorita. Yo soy una persona que sabe que no está sola. Yo soy una persona que sabe buscar la compañía de los demás aunque no nos podamos ver. Yo estoy dispuesto a generar condiciones que me permitan crecer y aterrizar en realidad lo que está pasando, y yo puedo organizarme de forma diferente ante este distanciamiento físico para seguir participando socialmente. A lo mejor yo no tenía esa necesidad de cohesión social, a lo mejor identifico a alguien que sí tenía esa necesidad y tanto sigo participando socialmente yo como ayudo a otros. Entonces, esta estructura la podrían hacer en una cartita, agarran y ponen yo en el centro y ponen yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo, y pueden ayudarlo a hacer a otras personas, ¿vale? Y dos ideas finales es: la distancia no significa la inoperancia respecto a trabajar con la gente, y no significa que no nos brinde la oportunidad de una reflexión personal. Incluso a veces, aún en las condiciones que estamos en casa, sí puede representar la oportunidad de analizar de forma diferente quién soy y qué pilares tendré que desarrollar en mi persona y en los demás para justamente seguir participando de forma social activa y también ayudar a la participación de otros en esa idea de inclusión. Y yo creo que sería un buen momento para que recuerden estos tres pilares que generalmente nosotros promovemos. Facilitar relaciones aún en la distancia, porque la relación nunca se solidifica cara a cara, se solidifica con la emoción y el sentimiento que construyo con la gente. Fomentar pericia puede ser un buen momento de reconocer en qué es muy bueno una persona y ayudarlo a que lo siga haciendo. E insisto, no forzosamente tengo que estar cara a cara, sino tengo que concentrarme en la persona, y ahí verdaderamente puedo apalancar un pilar y evocar responsabilidad, a que incluso aunque no estemos juntos, podemos generar condiciones de cambio y podemos trabajar muy bien en desarrollar una oportunidad que nos haga sentir a gusto, ¿no? Entonces, estos tres pilares se los dejo mucho. Tiene que ver con humanización, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con compromiso, que al final de cuentas es lo que busca, impulsar la inclusión, disminuir las brechas, aumentar el reconocimiento, y en tiempos que pueden ser complejos como el que estamos viviendo, puede permitirme incluso reconocer que si yo humanizo, puedo reconocer de otra forma a la gente que está a mi alrededor, puedo autorreconocerme y reconocer o empezar a reconocer en la gente a mi alrededor otra forma de interactuar y también en lo que somos buenos, en lugar de concentrarnos en esa dinámica diaria que traíamos sobreacelerada, que a veces no me permitía reconocer lo bueno, y puedo evocar un compromiso diferente. Y ante el aislamiento físico, más no social, a lo mejor me puedo dar una oportunidad de trabajar con mucha calma qué puedo replantear respecto a mi compromiso que quiero de mi persona, y le puedo ayudar a otras personas a lograrlo. Yo les recomiendo también que en esta oportunidad a lo mejor podemos hacer ejercicios diferentes en casa. En casa, por ejemplo, yo aquí les planteo algo que llamamos espacio natural, y puede ser un buen momento para generar condiciones de participación dentro de mi familia, después de esa participación dentro de mi familia, con otras familias o con otras poblaciones, eso vinculando a nivel social, pero asegurándonos de que en nuestro espacio natural nosotros busquemos la manera de, ok, estamos aislados físicamente, más no estamos aislados socialmente, ok, tenemos muchas emociones y muchos sentimientos, tenemos muchas posibilidades, pero también muchos desafíos, reconocer y empezar a trabajar. ¿Qué necesitaríamos o qué podríamos hacer en grupo para establecer una condición de desarrollo seguro ahorita, de desarrollo seguro en el corto y mediano plazo ante estos nuevos cambios que se presenten? Buscar de ahí generar condiciones de prevención, si se dan cuenta bien enumerado, condiciones de prevención para que cuando se vuelva a presentar una situación, esperemos no de estas magnitudes, pero algo que nos haga sentir un poco más desgastados psicológicamente o desafiados psicológicamente, y que incluso pudiera parecer que nos inhibe nuestra participación con otros grupos, pues generar condiciones de prevención. ¿Y qué tendríamos que atender de eso? ¿Qué aprendí de esto? Esa es la pregunta. Escenarios de desafío, porque al final de cuentas no estamos separados los unos de los otros,
estamos viviendo nuestra relación de otra manera, se acrecentan oportunidades de trabajo que pueden ser escenarios de trabajo personal y social, que pueden ser escenarios de desafío que ahorita podré identificar para encontrar una nueva manera. Si ya me hice la pregunta de qué estoy aprendiendo de esto, es que puedo construir con esto y generar experiencias significativas. Una experiencia significativa ante el distanciamiento físico, pero la cercanía emocional, ante el distanciamiento y la participación social, pero ante el replantearme nuevos objetivos en esa realidad en la que yo vivo y facilitarle a otras poblaciones, porque no hay que olvidar eso. A lo mejor nosotros tenemos la oportunidad de disminuir la brecha de mi participación social, tenemos este distanciamiento físico, pero estamos acompañados, estamos platicando ahorita, pero a lo mejor habrá poblaciones que no, ver la forma de acompañarlos y de asegurar que se cree este espacio natural. Y quiero cerrar con este ejercicio, que es muy amable, que me gusta mucho y que a lo mejor en el distanciamiento físico lo podemos hacer con esa cercanía emocional. A lo mejor le puedo hablar a mi mamá, le puedo hablar a mi papá, le puedo hablar a mis hermanos, le puedo hablar a mis compañeros de trabajo, de la escuela, y podemos hacer unos 3 sobres juntos, pero podría empezar a hacer el mío. La dinámica que les estoy compartiendo se llama los 3 sobres y está muy orientado a la reflexión respecto a un momento cuando yo tengo la oportunidad de estar tranquilo, solo, en un sentido de que la soledad también me permite construirme de manera diferente y también me permite recordar las cosas buenas y replantear cosas a futuro, ¿no? Entonces, es el momento perfecto. O sea, este momento de confinamiento que nos distancia físicamente, este momento que pareciera que abre más las brechas socialmente, no forzosamente tiene que ser así si nos comprometemos, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Tienen que conseguir 3 sobres. A cada sobre le van a poner de título lo que viene aquí. Al primero le vamos a poner abrir cuando creas que ya no puedes más. Al segundo le vamos a poner abrir cuando sientas que no tienes de dónde agarrarte. Y al tercer sobre le vamos a poner abrir cuando sientas que ya no vale la pena estar aquí. Y adentro vamos a escribir pequeñas cartitas que van a tener de título cada uno de estos. Mi carta del abrir cuando creas que ya no puedes más se va a llamar Lo que he logrado antes. El título del otro sobre se llama No estoy solo. Y el del tercer sobre se llama el título Experiencias que me faltan por descubrir. Y es muy sencillo. Yo ya tengo mi documento, tengo el título y le voy a empezar a poner justamente, en el caso del primer sobre, todas las cosas que logré antes de esta situación que estoy viviendo, todo lo que logré, mi primer amor, mi primer beso, mi primer sueldo, todo lo que, mi primer objetivo, no sé, mi primer millón, mi primera prenda de ropa, la primera vez que me sonrojé, la primera vez que hablé en público, la primera vez que hablé con mi mamá de emociones y todos reímos y lloramos, o sea, todos esos logros que yo he tenido que sean significantes para mí, sin importar que sea, pero que sea importante para mí, los anoto. Ya que los anoté, doblo la cartita y la meto en el sobre. En el caso de No estoy solo, exactamente igual. Yo voy a anotar toda la gente que pueda estar a mi alrededor, toda la gente que pueda estar a mi alrededor, todas las mascotas que puedan estar a mi alrededor. Y ojo, a mi alrededor, entiéndase emocional y socialmente, no forzosamente físico. O sea, si yo tengo a mi mamá por ahí, tengo a mi papá por allá, tengo a mis amigos, tengo a mi perro, todo lo que tenga que me recuerde que no estoy solo, e incluso si yo estoy en comunicación con ustedes y ustedes en este momento sintieran que verdaderamente están solos, no lo están, porque estamos aquí a través de Unipaz y estoy platicando yo con ustedes, lo anoto todo y lo meto en ese sobre, y el tercer sobre se llama experiencias que me faltan por descubrir, y en esas experiencias que me faltan por descubrir voy a anotar, ahora sí, todo aquello que una vez que vayan abriéndose las puertas paulatinamente, yo pueda empezar a ir haciendo, pero que también voy a anotar todo aquello que pueda hacer incluso sin necesidad de trasladarme, porque experiencias que me faltan por descubrir pueden haber demasiadas y no todas implican salir y trasladarme y grandes hazañas o grandes viajes, ¿no? O sea, todo lo que yo considere que me gustaría hacer, llevarme mejor con una persona, pues a lo mejor lo puedo hacer de inmediato. Todo eso que lo hagamos así, experiencias que me faltan por descubrir, ya meto mis documentos en los sobres, junto los 3 sobres y los guardo en un lugar especial, no tan accesible, pero que yo sepa siempre que están ahí. Y ante la siguiente gran crisis que se me presente, que pueda ser una pandemia o que pueda ser algo que no estoy sabiendo cómo manejar, voy a agarrar y voy a ir a buscar mi primer sobre. Voy a abrir mi primer sobre y me voy a dar la oportunidad de aislarme para revisarlo, entenderlo, reprocesarlo y darme cuenta que sí he hecho y logrado cosas aun cuando la situación parecía complicada. Los otros 2 sobres los dejo. Cuando se vuelva a presentar otra situación crítica, abro el segundo y así con el tercero.
Yo recomiendo que lo hagan en lo personal, pero si estamos hablando de disminuir la brecha de esta participación social, que no forzosamente es el tema de cohesión social, y de disminuir la brecha recordando que estamos separados físicamente pero no emocionalmente, pues yo haría los sobrecitos de mi familia, ¿saben? Yo haría los sobrecitos con mi pareja, o sea, nuestros 3 sobres de pareja, nuestros 3 sobres de amigos, nuestros 3 sobres, sería una muy buena experiencia para psicológicamente tener un buen impacto de recordar, de construir y de avanzar a esta nueva realidad que nos implica el cómo nos podamos sentir cuando estamos lejos físicamente, pero podemos estar cerca del corazón, ¿no? Yo les recuerdo, fue un gusto estar con ustedes, soy Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, de Genera Cambios, y recuerden que el éxito nunca será la ausencia del fracaso, o sea, un bienestar de repente implicará una pequeña piedra en el camino, pero tampoco un fracaso, esto es, tampoco una piedra en el camino, me va a sepultar la oportunidad de seguir creciendo. Yo les mando un fuerte abrazo, como siempre me encanta ser de la familia Unipaz. Cualquier cosa que necesiten, recuerden que no están solos y acuérdense que estamos lejos físicamente, pero estamos cerca de corazón, espíritu y acción. Un fuerte abrazo, los quiero y los estimo demasiado. Cuídense mucho.